Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Estamos en vivo haciendo Desiguales en esta noche de lunes, después del fútbol, y con, por supuesto, toda la expectativa de poder seguir analizando un poquito más de 24 horas después los resultados electorales. Una derrota del gobierno muy, muy importante que por supuesto todavía sigue encontrando o buscando razones, pero ya el gobierno, por lo que vamos a comentar en un ratito nada más, con expectativa de tomar decisiones en los próximos días. Hola, Lu. Pablo Caruso. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Los que tenemos un interés en la política, en el periodismo, en la actualidad, son 24 horas intensas, ¿no? Sí, claro. Bueno, les decíamos, el diagnóstico del gobierno está claro, hay un claro componente socioeconómico. Hace algún ratito nada más, el principal candidato, el primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, a diputado nacional, contó que hay una decisión del presidente Alberto Fernández el día jueves de realizar anuncios económicos. Si bien está, por supuesto, la idea, la expectativa de cambios de gabinete, no hay ningún anuncio en ese sentido. Y desde ya, una intención muy clara de tratar de acortar las diferencias del resultado de ayer, pensando en las elecciones de noviembre, con un reacomodamiento de los votos y teniendo en cuenta que el caudal electoral, por ejemplo, algunos de los elementos que vamos a poner en discusión en esta noche, que el caudal electoral de Juntos por el Cambio no varió respecto de elección anterior, está claro que hay una pérdida de votos por parte del oficialismo, razón por la cual se entiende que se pueden ir a buscar esos votos, preguntarse dónde, de qué manera, etcétera, etcétera, pero una expectativa clara de poder acortar distancias y hasta revertir la elección, es decir, un reacomodamiento de votos de cara a noviembre. Bueno, posibles análisis que comienzan a escucharse por estas horas. ¿Fue una derrota del peronismo? ¿Fue una victoria de la oposición? Bueno, representada justamente por la coalición de Juntos por el Cambio. ¿Es ya un proyecto la Reta 2023 o pensar en eso es una locura? ¿Qué pasa con ese voto en blanco o esa baja presencialidad en las urnas, ¿no? Ese menos del 70% que hubo en estas PASO. Se calcula que puede llegar a haber entre 5, 6 o hasta 7 u 8 puntos más de gente que vaya a votar, de personas habilitadas por el padrón. ¿Qué pasa con el fenómeno de la nueva derecha? Quizás personalizado en una sola persona, en Javier Milei, y de una manera muy local, porque lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires no se replicó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el Frente de Izquierda? Que en Jujuy sacó más de 20 puntos, que se consolida como la tercera fuerza a nivel nacional. ¿Vuelve a estar en escena la izquierda? Es decir, para un lado y para el otro, para la izquierda y para la derecha, ¿los votos se van hacia los extremos? Ese famoso camino del centro, esa famosa grieta que se arranca a achicar, en un punto expulsa hacia los costados a los que no se sienten representados por ninguna de las dos fuerzas principales. Y una palabra, Pablo, que me parece clave, que es el orden. Porque lo que creo que trajo esta elección a la política argentina es orden. Orden para ver cuáles son las prioridades, orden para ver cómo tiene que actuarse de aquí a noviembre, ya sea para el oficialismo o ya sea para la oposición, la responsabilidad que tienen que adquirir. Y orden porque es lo que se necesita. Orden es lo que la pandemia no trajo. Por el contrario, vino a desordenarnos todo, vino a desordenarnos la vida, más de lo que ya la teníamos desordenada. De hecho, uno de los ejes de campaña del Frente de Todos en 2019 fue: vamos a ordenarles la vida, vamos a ordenar lo que se desordenó en esos últimos 4 años. Bueno, eso creo yo que es un poco lo que se pone en disputa de acá a noviembre. Son solamente 2 meses, pero es muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, mi mayor ambición tiene que ver con trasladar inquietudes. Me parece que todavía pasó poco tiempo. Si bien hay señalamientos muy concretos, incluso dentro de la propia coalición de gobierno. Es decir, se le pide al gobierno más peronismo, se pide o se critica el buenismo, así se lo denomina en algún ámbito también. En definitiva, es interesante la crítica respecto del modo de tomar decisiones y los anhelos por acuerdos y consensos. El último programa de Desiguales trabajamos sobre los consensos posibles entre antagonismos muy fuertes en la política argentina. Bueno, habrá cambios en la dinámica de la coalición de gobierno. Para mí una coalición de gobierno y no meramente un frente electoral, y creo que esto queda bastante claro en la escena de ayer, cuando con todos y todas sus referentes
el presidente Alberto Fernández sale y da un discurso reconociendo la derrota, reconociendo el impacto y asumiendo que se tienen que tomar algunas decisiones. Sí. Otros interrogantes, los sectores populares y la política. ¿En qué momento está esa relación, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que sectores absolutamente vulnerados y expulsados del sistema por determinado tipo de políticas en la Argentina, bueno, en función de las elecciones y lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, por ejemplo, allí hay una decisión de castigo, pero por fuera de opciones que tengan que ver, por ejemplo, con el rol del Estado más presente, con más distribución de la riqueza. Bueno, ¿qué es lo que efectivamente falló ahí? Y lo otro que me parece también interesante es preguntarnos respecto de, me parece que no está en duda el rumbo del gobierno, quizás sí la intensidad en la toma de decisiones. Ahora bien, supongamos que esta escena se traslada, incluso acortando alguna diferencia, se traslada hacia las elecciones de noviembre. ¿De qué manera se van a construir los consensos, con más dificultad en lo legislativo, para tomar medidas más estructurales, para tomar medidas más profundas que le den cuenta a la gente que este es el gobierno que puede darle mejor calidad de vida? Bueno, todos estos interrogantes yo los mantengo. Vamos a ver si los podemos resolver en esta noche, o por lo menos empezar a hacerlo. Voy a presentar a nuestros invitados que ya están aquí en el estudio. Bienvenidos a los dos. Está con nosotros Nahuel Sosa, él es sociólogo, es abogado, es analista político. Está también Florencia Filadoro, ella es consultora y presidenta de la Asociación de Consultores Políticos de la República Argentina, ASACOP. Gracias a los dos por haber venido. Pero está también, por supuesto, Darío Stanraiver. Y le quiero preguntar a Darío, antes de darle la palabra a los invitados, si te sorprendió, Daro, el resultado, como creo yo, a todo el arco político. Sorprendió mucho porque circulaban datos que se suponía que no iban a circular, ¿no? Volvió el boca de urna de una manera así rutilante a los medios, así que estábamos todos agarrados de esa data y de hecho muchas representaciones políticas también se la creyeron, por decir así. Error de principiantes, a mi criterio. Tremendo, error de principiantes. Tremendo. Pero viste que se había cortado la cosa del boca de urna y es como que de repente volvió con mucha fuerza. No creo que sea ingenuo, ¿no? Este retorno. Entonces, ni bien aparecen los datos, obviamente todos, me parece todos, ganadores, perdedores, estaban sorprendidos. Mi pregunta, y para charlar con los invitados, si les parece, Pablo, Luli también, es, digamos, si el triunfo del gobierno, un poco escuchándote, Pablo, el triunfo de la oposición, digo, mira cómo estoy, ¿eh? Sí. O sea, tuvo que ver realmente con un voto castigo. Ajá. O si estamos en presencia de cambios estructurales más profundos, que uno dice, ¿en 2 años pueden haber cambios estructurales? Sí, porque en 2 años ocurrió la pandemia. Y la pandemia no es moco de pavo, no es que, digamos, hay cambios estructurales fácilmente explicables. No sé si fácil, pero posiblemente explicables por la acción de la pandemia que agudizaron ciertas cuestiones sociales, desde la seguridad, la sensación de el enclaustramiento, el cómo se resolvió la gestión concreta de la pandemia y lo que llamamos derechización de la sociedad, que es lo que está en todos los diarios, si realmente responde a un voto antigobierno, o sea, algo coyuntural, ¿no? Esporádico, digamos, o llegó para quedarse. O llegó para quedarse. Si llegó para quedarse, creo que el análisis del voto castigo es erróneo. Coincido. Y que va a proyectarse erróneamente a noviembre. Jorge Alemán tiene una reflexión muy en vínculo de lo que está planteando Darío. Bueno, Florencia, primera cuestión, aunque sea rápida, ya nos vamos a meter en las razones, si es que ya están claras o no. ¿Por qué no se vio venir este resultado a tu criterio? Bueno, yo lo que venimos observando con la consultora es claramente una tendencia negativa del gobierno nacional. Sí es interesante cómo si revisábamos estos datos, digamos, o los datos electorales hace 2 meses, la tendencia era otra, o sea, el gobierno estaba arriba en las encuestas. El tema es que el tiempo siguió pasando y el gobierno siguió bajando, sumado a los traspiés que tuvo el presidente en la comunicación, los gafes de comunicación, que todo eso no fue gratuito y son como gotitas que de a poco van ahí carcomiendo, digamos, en la opinión pública, ¿no? Entonces, un poco yendo a lo que comentaba Darío recién,
Yo creo que hay un poco las dos cosas. Hay una expresión de no queremos más esta forma de gobierno, tal cual se está presentando, pero no significa que del otro lado, o sea, hay una oposición realmente amplia, digamos, y digo, voluminosa. Entonces, bueno, la opción es para el que quiere expresarse de manera anti-gobierno, sabe que usualmente va a ir ahí y no va a perder su voto, entre comillas, quizás en fuerzas minoritarias. Y Nahuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Misma pregunta, insisto, ya nos vamos a meter en un análisis un poquito más profundo. ¿Por qué no se vio venir? Y no solamente el gobierno, digo, como decía Lucila, todo el arco político me parece que no vio esta diferencia. Bueno, obviamente que hay muchas razones. Creo que también que por momentos hay fenómenos que irrumpen, ¿no? Me parece que, y esto te lo digo desde el punto de vista sociológico, es importante también cada vez captar no solo lo cuantitativo, es decir, los datos, sino también lo cualitativo, porque si todo fuera predecible, si todos los comportamientos sociales fueran predecibles, sería como un gran algoritmo, una suerte de Big Data que vos siempre podés predecir, es decir, no habría transgresiones, no habría pueblos que irrumpen, no habría acontecimientos, no habría devenires que uno no imaginaba, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un poco también, y creo que el rol de la sociología tiene que ser recuperar. Estamos, y comparto lo que decía Darío, estamos en un mundo que ya es otro, o está siendo otro. Digo, hay una crisis civilizatoria a mi punto de vista, hay un debate geopolítico y hay un mundo que está en transición. Que esa transición puede ser hacia un mundo con mayores discursos de odio, concentración de las élites, etcétera, o hacia mayores niveles de Estado, más igualdad, más derecho. Uno cuando analiza lo que ha pasado en otros países, digo, la mayoría de los oficialismos, en México se perdió, Pedro Sánchez en España pierde las elecciones autónomas, se perdió Piñera, es decir, hay muchos datos que te muestran, pero algo sí que es preocupante, que la democracia, en los términos que estaban concebidos, hay que buscar los esquemas de cómo se defiende y cómo se profundiza. García Linera habla de que estamos en un momento de suspenso táctico, ¿no? ¿Qué quiere decir con el suspenso táctico? Como que de alguna manera eso que antes era el metarrelato de la globalización, que el libre mercado asociado a democracia representativa, bueno, empezó a entrar en crisis, ya venía en crisis. Lo que hizo la pandemia fue profundizar esas crisis y por lo tanto eso sin dudas va a generar incluso impactos que todavía no podemos prever. Claro. Y me parece que eso obliga a todas las fuerzas políticas a entender que se va a jugar en otros escenarios. En otras ligas. Estamos ya en comunicación con Hugo Yasky, actualmente diputado nacional y secretario general de la CTA. Yasky, gracias por atendernos hasta ahora. Buenas noches. ¿Nos escucha? Nos escucha, pero nosotros a él no lo estamos escuchando. No sabemos si está silenciado o cuál es la razón. Bueno, ya lo vamos a escuchar a Hugo Yasky. Quiero adelantar que Hugo participó activamente en la red social. ¿Ahora? ¿Hugo nos escucha? Bueno, seguro ya se soluciona el tema. Hugo participó activamente en las redes sociales y concretamente dijo y pidió tolerancia cero contra los especuladores y los formadores de precios. Es decir, aquí hay, y coincidiendo, digamos, ¿no?, con algunas miradas dentro de la propia coalición, Hugo Yasky pertenece al frente de todos, una caracterización muy puntual de lo que significa hacia el bolsillo de argentinos y argentinas, digamos. Bueno, ¿no? Darío hablaba del voto bronca, el voto bolsillo. Yo no sé si se puede equiparar en un punto a ese voto bronca, o sí, se lo pregunto a ustedes, Florencia. Sí, efectivamente es uno de los componentes por los cuales, sumado, ¿no?, a lo que decía Nahuel, a ver, los votantes no votan solamente por una sola cuestión. Somos seres humanos que nos traspasan distintas realidades, distintas cuestiones, y una de ellas claramente es la situación económica, que es bastante crítica, y sumado a que seguimos aún en una crisis sanitaria que pareciera que se terminó, pero no se terminó. Todavía hay quizás nuevos capítulos que se abran, no lo sabemos. Pero sí, definitivamente la situación económica, cuando hacemos grupos focales, es algo que efectivamente está muy presente, la inflación, el desempleo y el hecho de no ver cómo en realidad el gobierno quizás esté bajando de manera más directa una mejora económica, aún a pesar de que en la macro pareciera que la situación está caminando, pero todo eso no está llegando específicamente en la diaria de las personas. Me interesa eso, Florencia,
que decís cuando hacen grupos focales. Digo, mencionaste recién cosas muy puntuales. Inflación, desempleo y no veo al Estado presente. No veo que me llegue esa ayuda. ¿Qué otras cosas se mencionan así puntualmente? Bueno, lo que observa de hecho, una de las preguntas que hacemos en los grupos focales es si ven reactivación en los barrios donde se pueden desenvolver, ¿no? Las distintas personas donde hacemos grupos. Y la verdad es que las personas ven que si es que hay alguna reactivación, va más que nada por la propia de la persona, el impulso que bueno, tenemos los argentinos, que una vez más siempre apechugamos y salimos para adelante y le ponemos energía, pero no ven específicamente quizás al gobierno hoy con acciones concretas para poder llegar a esa gente. No obstante, sí hay que destacar que durante la situación más crítica de la pandemia, como por ejemplo el año pasado, sí se vio muy presente al Estado, bueno, con los distintos programas sociales, ¿no? IFE, aumento de asignación universal por hijo. Ahí sí, era otra respuesta. si tiene una mirada coincidente, en este caso Hugo Yasky, con quien sí ya ahora podemos charlar. Hola Hugo, ¿cómo estás? Te saludamos de Desiguales en la televisión pública. ¿Nos escuchás bien vos? ¿Qué tal? Sí, escucho bien. Bueno, Hugo, fuiste muy contundente en redes sociales. Dijiste tolerancia cero para especuladores y formadores de precios. ¿Ahí te parece que está la razón de la derrota electoral del gobierno y en todo caso donde hay que tomar decisiones en el corto plazo? Una de las razones. Creo que el gobierno planteó de entrada que los salarios le tenían que ganar a la inflación porque había que recuperar 20 puntos de poder adquisitivo que se había perdido durante el macrismo y lamentablemente tuvimos paritarias y a los pocos días aumentos de precios que se replicaron durante 4 meses y consecutivamente fuimos perdiendo todo lo que habíamos obtenido en paritaria. Están los trabajadores y trabajadoras que ni siquiera tienen la paritaria y que de rebote recibieron esta andanada de precios en aumento que todavía los hundió mucho más que al resto. Luego recomenzamos la paritaria y otra vez aumento de precios, que creo que es un factor dominante de la economía argentina, los formadores de precios, que hoy festejaban aplaudiendo el alza de las acciones en Wall Street, pero que fueron parte de la generación de un escenario que impidió que la gente, como se decía acá, percibiera en el bolsillo, en la vida cotidiana, el cambio, la mejora de tener un gobierno que levanta un programa popular y no un gobierno que solamente piensa en los que más tienen. Pero Hugo, ¿por qué la gente no le renueva el voto de confianza al gobierno para intervenir en ese problema? El diagnóstico está claro y estuvo claro desde el comienzo de la gestión. ¿Por qué hoy la gente, crees vos, que no confía en que el gobierno puede modificar esa situación? No, porque yo creo que la mayoría de la gente no hace estos análisis un poco complejos que hacemos nosotros, se mueve por lo que percibe. Vive en una situación de penuria permanente, el dinero no le alcanza, escucha que el gobierno expresa una voluntad que después no se concreta y creo que eso lleva a la bronca y al voto bronca, que es lo que explica lo que nos pasó, porque en realidad ustedes lo decían bien, no es que la oposición se superó a sí misma. Es que nosotros perdimos de nuestro caudal de voto una parte sustancial, perdimos en lugares donde nunca se había perdido, fuimos derrotados en provincia de Buenos Aires, donde objetivamente el gobierno de Axel Kicillof superó con creces todos los gobiernos que habíamos conocido hasta ahora, pero bueno, vino un aluvión de voto bronca que expresa una demanda absolutamente justa, la de la gente, que son millones, porque no hablamos de un puñado, millones de personas que viven una penuria permanente, que cuando le preguntaban las encuestadoras cómo ve el presente, contestaban malo, cómo ve el futuro, peor. Claro. Cuando vos tenés millones de personas en esa situación, está claro que el voto castigo es la consecuencia. A ver, Hugo, la gran pregunta ahora es
cómo se llega a esa gente. En primer lugar, cómo se la identifica, porque no está solo en la provincia de Buenos Aires, está en todo el país. Pero en segundo lugar, cómo se llega, teniendo en cuenta que hablamos de un gobierno que sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional, que no tiene capacidad de pedir préstamos justamente por las deudas que tiene, en un punto atado bastante de manos por la situación económica. Sí, yo creo que hay que plantearse una política distributiva más audaz, hay que pisarle los callos a algunos sectores muy poderosos. No puede ser que la remarcación de precios sea un deporte nacional de los grupos concentrados sin mayores consecuencias. Habrá que profundizar el camino que se cerró cuando el gobierno decidió, a mi modo de ver, con bastante tiempo perdido, encarar el tema de las carnes de otra manera. Creo que son las medidas que significa en democracia utilizar resortes de políticas públicas para distribuir mejor la carga. Vos fíjate, hubo aumento de precios en un país que tenía el costo salarial más bajo de América Latina y las tarifas congeladas. ¿Qué es lo que justificaba esos aumentos de precios? Evidentemente hay una decisión de sectores muy poderosos de capturar una parte sustancial de la renta, pero también de generar condiciones económicas que lleven al gobierno a callejones sin salida como el que enfrentamos en el día de ayer. Nahuel, ¿coincidís con Hugo Yasky? Sí, yo, a ver, creo que hay dos cosas. Me parece que hay un voto de desilusión más que un voto bronca. Y creo que hay dos escenarios que hay que ver. Por un lado, una derecha que se volvió más a la derecha, es decir, ese fenómeno se comprueba. Pero por otro lado, no es que los votos que perdió el Frente de Todos perdió 1.700.000 votos más o menos en provincia de Buenos Aires y 5 millones en total. También hubo un nivel de participación menor, o sea, en el 2019 fue 76% en las PASO y ahora fue 68%. Eso te quiere decir que una parte de esos votos es gente que no fue a votar, otra gente votó en blanco, anuló, y otros votos se habrán ido con el Fito, con Esper. Entonces me parece que si partimos de ese diagnóstico y es un voto de disolución, es decir, será alguien que votó en el 2019 al Frente de Todos, que no se fue a votar a Juntos por el Cambio, pero que no lo votó esta vez, me parece que entonces hay que volver al origen. ¿Cuál fue el contrato electoral que se hizo en el Frente de Todos en el 2019? ¿Cuál fue ese pacto de esa persona que está desilusionada, pero que esté desilusionada no quiere decir que es una persona que se haya corrido a otro sector? Digo, porque Juntos por el Cambio no es que creció en términos de caudales, por ejemplo, hablando de provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí tenés dos desafíos. Primero, ¿qué haces con una derecha que, como lo vimos, su política, su campaña fue la antipolítica, el negacionismo hacia los 30.000, digo, una derecha y sobre todo con los libertarios que te va corriendo el mapa cada vez más a discutir cuestiones que no tienen que ver con los modelos de desarrollo sustentable. Y por otro lado, como el Frente de Todos, la salida, sin dudas, de esto tiene que ser recuperar eso. Y recuperar eso, bueno, significa, me parece, un proceso de mayor profundización de las conquistas sociales. ¿Por qué? Porque el establishment va a querer condicionar. Digo, el establishment a partir de esto, lo primero que va a querer hacer desde mañana, que de acá al 2023 haya un ajuste brutal. Bueno, entonces, perdón, hoy en Wall Street subieron las acciones argentinas, digo, en clara muestra de apoyo, si se quiere, a la oposición. Sobre las derechas vamos a hablar, de hecho, con un entrevistado más tarde también. Yo no coincido con Nahuel en algún punto que me gustaría debatirlo, pero Hugo, no sé si vos querés agregar algo a esto. No, creo que yo estoy pensando en noviembre y estoy pensando en los 2 años que tenemos de mandato después de noviembre. Y creo que el gobierno tiene que recuperar la iniciativa. El presidente lo dijo, escuchar y definir el rumbo en el que recuperamos ese vínculo, ese contrato no escrito entre quienes dijimos desde el Frente de Todos, venimos a restituir la justicia social, venimos a distribuir mejor la riqueza, venimos a terminar con los privilegios de los grupos concentrados y quienes nos votaron. La única manera de recomponer eso es convirtiendo en hechos concretos y prácticos aquello que testimonialmente estamos enunciando, porque lo hemos enunciado muchas veces el presidente y otros integrantes de nuestra coalición, pero hay que buscar la manera de concretarlo. No podemos permanecer en una actitud budista cuando hay sectores que evidentemente no solamente quieren que el gobierno
del Frente de Todos desaparezca en el 2023. Quieren, como se decía acá, condicionar los movimientos de este gobierno para asegurarse que sus intereses no van a ser tocados. Y cuando uno tiene que distribuir la riqueza en un país, cuando uno tiene que pensar en que hay millones de pobres en una especie de mar que rodea los islotes de opulencia, evidentemente algunos intereses muy poderosos se tienen que poner en entredicho. Y esta es la potencia que tenemos que recuperar como gobierno, porque tenemos un mandato y en función de eso actuamos. No solamente pensando en noviembre, donde estoy seguro vamos a recuperar muchos votos, sino también pensando en los 2 años que tenemos por delante para llegar y poder ganar la elección presidencial. Bien, Hugo, muchísimas gracias por esta charla aquí en Desiguales. Un abrazo. Gracias, un saludo a todos y todas. Bueno, Hugo Yasky, charlando con nosotros. En un ratito vamos a charlar con Sergio Morresi, un doctor en ciencia política, para desarrollar su especialidad. Publicó trabajo sobre la nueva derecha en la Argentina y vamos a abordar ese tema específicamente. Tenemos una placa para compartir con los invitados para también saber su opinión. Ahí está. Esto es lo que dijo la ahora candidata ya a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. El presidente y los gobernadores van a tener que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas. Te quiero preguntar a vos, Florencia, en este caso, que recién él también le hacía esta pregunta a Hugo Yasky. ¿Cómo se identifica a ese votante que quizás lo votó al Frente de Todos en 2019, que ahora está desilusionado o con bronca y que puede llegar a revertir el voto de cara a noviembre? Bueno, en el 2019 recordemos cómo fue un poco el proceso muy brevemente, ¿no? Fue Cristina quien propone al candidato presidencial, en este caso un candidato, Alberto Fernández, un candidato más bien moderado, que se suponía que iba a traer a la coalición, al kirchnerismo, digamos, a la nueva coalición Frente de Todos, justamente un voto más moderado. Hago este repaso muy breve. Vimos, por ejemplo, en las encuestas en abril del año pasado, en plena pandemia, pico de pandemia, cuando comenzó, bueno, la imagen positiva de Alberto Fernández alcanzó un 70%. Ahí claramente se fueron sumando no solamente estas personas que se sumaron en la elección del 19, que lograron la victoria, sino también de otros sectores. Y después de a poco eso fue mermando en cuanto a apoyo electoral. Hoy lo que vemos claramente es al kirchnerismo más duro, digamos, en su máxima expresión. Por eso, como bueno bien señalas, hay que salir a buscar quizás a las fuerzas minoritarias, entre comillas, que quizás hayan sacado menos de 6 puntos, más o menos. Obviamente hay cerca de un 10% de fuerzas que quedaron descartadas por el piso electoral. No entiendo, también, Florencia, ¿vos decís que es la moderación lo que perdió el gobierno? Sí. Hoy por hoy, sin embargo, principal lo que se le reclama es que sea mucho más duro y más concreto en medidas que beneficien a los sectores vulnerados, digamos, ¿no? Y lo que se le reclama es que sea más duro, no sé si más moderado. Eso es lo que está reclamando fundamentalmente hacia adentro del kirchnerismo, hacia adentro de la coalición. Se reclama mayor radicalización en el sentido de, bueno, poner quinta a fondo, digamos, con las medidas mucho más populares, si se quiere, donde, bueno, implican también un aumento considerable del gasto público, un poco lo que comentabas antes en la pregunta. El tema acá es, tenemos un mes y medio prácticamente, hasta noviembre, alcanza el tiempo, alcanza el presupuesto para lograr conectar, digamos, con estos votantes en estos términos, con mayor dinero en los bolsillos, bajando dinero, como se dice, a través de quizás o más programas sociales o aumentos de jubilaciones, si se logra, o bonos y demás, o no. Digo, es también como, Pablo, es un debate, ¿no? Sí, una cosita. A mí no me queda... No, me enganché con lo que le decías a Florencia. A mí no me queda muy claro si se le reclama moderación o radicalización, porque no me quedó muy claro en estos 2 años si el gobierno fue moderado o no, ¿entendés? Sí, claro. O sea, lo que sí coincido con Florencia es que el porcentaje que sumó el peronismo para ganar fue de moderados.
A ver, Nahuel, ¿cómo analizas esto? A ver, yo creo que los ejes principales de acá a noviembre deberían ser trabajo, producción, futuro y políticas del cuidado, ¿no? Me parece que tiene que haber un mensaje claro y que esos son esos 4. Respecto a la moderación y la radicalización, bueno, el Frente de Todos es una de las coaliciones más plurales de la vuelta a la democracia, en la cual además de convivir distintas identidades políticas, conviven distintos actores sociales, es decir, están los movimientos sociales, está el movimiento obrero, hay colectivos feministas, eso le da una pluralidad donde muchas veces hubo discursos moderados, pero sin embargo hechos muy radicalizados, ¿no? Digo, se hizo el aporte del impuesto a la fortuna, se hizo 1 millón de trabajadores ya están exentos de cobrar ganancias, se hizo la ley de cupo trans, es decir, hubo una cantidad de hitos. Ahora, la pregunta es cómo pones en valor esa gestión, que me parece que ahí hay una clave, y yo sí acá tengo un contrapunto, es decir, yo rechazo esa idea de que solo se vota por el bolsillo. O sea, para mí, se vota por el bolsillo, se vota por los valores, por las costumbres, o sea, los comportamientos de las sociedades son complejos, Max Weber lo decía, se vota por razones, por principios, es decir, se vota con el corazón, con las entrañas y con la cabeza, si no, no explicás un montón de fenómenos. Incluso cuando uno dice emociones, puede ser la bronca, puede ser la esperanza, puede ser el odio, y ese voto del bolsillo también es un voto emocional, si vas al supermercado y podés comprar o no podés comprar, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que tiene que recuperar el Frente de Todos, que es el poner la guita en el bolsillo, pero poner una épica y también ir a hablar con sectores de la sociedad que están desilusionados, pero que eso implica un trabajo militante de desplegar casa por casa. Me das el pie perfecto para escuchar lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre el militante y lo que tenía que ocurrir desde hoy, desde el día después de las PASO. El objetivo de cada militante y de cada compañera militante es salir a las calles, volver a recorrer los barrios y explicarle a los argentinos y a las argentinas que hay un país que después de tanto dolor que nos dejó los años previos a nuestra llegada al gobierno y de todo el dolor que nos dejó la pandemia, hay un país por construir. Tengo por delante 12 años de gobierno, que no voy a bajar los brazos y que necesito de la ayuda y de la colaboración de cada argentino y de cada argentina, y humildemente les pido que me ayuden. Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie, sin pobres y gente con trabajo, con esa vocación democrática que siempre hemos tenido. Vamos por adelante, que en noviembre vamos a dar vuelta a esta historia. Bien, yo veo varias cosas en esta presentación de Alberto Fernández ayer. Primero, todos los máximos referentes y las máximas referentes de la coalición allí presentes y un único discurso, el del presidente de la Nación, con estos 2 mensajes que mencionábamos recién, ¿no? Primero, salir, lo que decía Nahuel, a tratar de devolver la épica, que en el contacto cara a cara haya mejor explicación, digamos, de lo que efectivamente ha sido la gestión hasta aquí, pero también, dice el presidente, hay que hacer lo que hay que hacer y ponerle y mejorarle la vida a la gente. Ahora, le pregunto tanto a Florencia como a Nahuel, para que efectivamente haya una más contundente decisión de mejorarle la calidad de vida a la gente con más plata en el bolsillo, la política es afectación de intereses. Esto está absolutamente claro, con lo cual yo no entiendo cómo más moderadamente esto se puede conseguir, digamos. Me parece que es una invitación a profundizar algunos conflictos, ¿o no, Nahuel? Sí, a ver, ayer también Alberto dijo algo hablando de esto de moderación y radicalización, dijo acá hay que hacer claro que hay 2 modelos. Por lo tanto, si hay 2 modelos y lo que vas a discutir es que hay 2 modelos, efectivamente estás planteando que hay una confrontación de intereses. ¿Sí? Ahora bien, yo creo que no hay que pensar el acuerdo social en los términos que propone el neoliberalismo, que piensa que el acuerdo social es pensar todos iguales. El acuerdo social es procesar los conflictos. Sí, el acuerdo social no es que el que tiene más pone menos, porque eso es una estafa. El acuerdo social es que el que pone más tiene más y el que tiene menos pone menos. Por lo tanto, es una forma de procesar los conflictos. Entonces, sin duda, si vos querés mejorar determinados niveles de calidad de vida, se va a afectar. Va a haber un sector del establishment que va a jugar fuertemente, como te decía antes, para que haya más ajuste, para confrontar con el gobierno, incluso para buscar algunas, no me sorprendería, algunas acciones destituyentes, y va a haber otro sector que no, porque es necesario, depende, o sea, de qué lugar te parece, de qué fracción del capital. Me parece que hay muchos espacios, PYME, UIA, digo, sectores que necesitan recuperar esa idea del acuerdo social por la propia dinámica que se está llevando el país, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una lógica de que reactivar el consumo interno, reactivar el poder adquisitivo, reactivar ciertos parámetros de previsibilidad de un modelo de desarrollo sustentable,
que hay actores con los cuales tenés para sentar. Ahora, sin dudas, me parece que de acá a noviembre y de acá al 2023 hay que seguir afectando esos intereses, que no es que nos haya afectado. A ver, en estos 2 años, Alberto le ha dado asilo a Evo Morales cuando lo querían matar y tuvo una posición geopolítica de irse con determinados sectores de grupos que tienen que ver con América Latina, como era el Grupo Lima. En lo que tiene que ver en nuestro país, cuando se hizo el impuesto a la fortuna, que si bien uno puede decir, fue un impuesto, está bien, es poco para lo que es una élite, por decir una manera, pero fueron marcando algunas puntas. También, lo que sí me parece es que habrá sido un proceso de profundizar. Muchas cosas, ¿no? Sí, Digo, eso. Vicentín, por ejemplo, fue un proyecto, si se quiere, que podía ser Fue una algo deuda y fue un nacido error. criado ahí y hubo una marcha atrás. ¿Coincidí, Florencia, con Nahuel? Bueno, lo del pacto social es algo que parece una verdad de perogrullo, pero está y sí, lo necesitamos como país realmente para salir adelante y poder, empezar a plantear políticas más de mediano o largo plazo. Estoy diciendo algo súper trillado, pero justamente la imposibilidad es, bueno, ahora en un escenario donde el gobierno pareciera estar en una situación de un poco más de debilidad, aunque no todo está dicho porque son las PASO, tenemos las generales Una PASO todavía. Una medio término, además, ¿no? Sí. En medio término, digo, en el contexto de una campaña electoral también es complejo sentarse a hablar de un pacto social. Claramente, Claro. No sería el pacto momento, digamos. No, claramente no. Tendría que ser después de la elección para los próximos 2 años que tiene por delante todavía el gobierno. Definitivamente sí. Es la vía para encaminar el país. Sería interesante saber si el día de mañana con una persona como la que vamos a ver a continuación se puede sentar uno en una mesa e intentar consensuar a pesar de las diferencias. Hablo de el candidato a diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, que ayer, luego de obtener más de 13 puntos en la ciudad de Buenos Aires, decía esto. ¿Usted estaría dispuesto a irse al bloque de Juntos si lo invitaran? Me parece que el bloque de Juntos tiene fuertes heterogeneidades. Hay partes con las que no podría compartir nunca nada, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, y yo no puedo tener nada con un socialista. Tampoco podría tener nada con la Coalición Cívica, porque también es una fuerza de izquierda. Y sí, dentro de lo que es la parte del PRO, no tendría nada tampoco con las Palomas, pero sí tendría, y de hecho tengo diálogo con los halcones. Ahí está, no, es la respuesta entonces, porque no creo que se rompa la No, la respuesta no es no. No, la respuesta no es no. La respuesta es sí con los halcones y no con el resto, que son los socialdemócratas y socialistas. Está en comunicación en comunicación online Sergio Morresi, doctor en ciencia política, además autor de La Nueva Derecha Argentina y La Democracia sin Política. Sergio, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Lucila Trujillo en Desiguales en la televisión pública. Saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches. Cuando vemos a Milei, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué observa? ¿Qué le viene a la mente? Y lo que veo es el crecimiento de algo que surgió a la derecha, de la centro-derecha, de Juntos por el Cambio. Y en esa instancia veo algo distinto a lo que teníamos antes. Y eso es una discusión que tenemos muchos de los que analizamos a las derechas con respecto a si esto es más de lo mismo o es algo que efectivamente es distinto. Y yo creo que es algo efectivamente distinto, que forma parte de un movimiento global que obviamente tiene en cada país características propias, distintivas, pero que no es una mera repetición, una mera iteración de cosas que vivimos antes. Sobre todo se ha hecho mucho hincapié en compararlo con el surgimiento de la UCD en los años 80 o con movimientos como el de Aldo Rico o Luis Patti en los años 90. Pero yo creo que son todos movimientos que surgieron en unas circunstancias muy distintas y que el hecho de que pueda crecer una figura, tanto como la de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, como la de José Luis Esperta en la provincia de Buenos Aires, como otros partidos menores o grupos que no llegaron a ser partidos y que todavía no se trasladan a votos en otras provincias, me parece que es un llamado de atención sobre algo
novedoso que está sucediendo efectivamente en la Argentina. Morresi, ¿cómo le va? Buenas noches, Luli Trujillo lo saluda. ¿Qué pasa con los jóvenes, ¿no? En el medio de este debate, de este análisis que usted hace? Porque en un momento se dijo, bueno, son la base electoral de un personaje como Javier Milei. ¿Coincide con esto? Estoy de acuerdo en que efectivamente ese movimiento comienza con juventudes. Habrá que analizar el voto con más detalle, más cuidado. Los jóvenes son los principales activistas de este partido, pero me parece que el impacto que ha tenido, además distribuido de forma uniforme en toda la ciudad de Buenos Aires, muestra que quizá no sean solo los jóvenes, que quizá haya comenzado por ahí hace algunos años. Esos jóvenes, algunos siguen siendo muy jóvenes, otros ya no son tan jóvenes, pero me parece que no es solo la base activista lo que tenemos que mirar, sino que tenemos que pasar a analizar a quienes lo votaron y que quizá haya excedido la juventud con la que comenzó esto hace algún tiempo. Ahora, Sergio, una duda que tengo. ¿Todos y todas quienes votan a esta propuesta están convencidos de quemar instituciones, digamos? ¿Son antisistema? No, digo, hay parte del voto que es claramente ideológico, porque no hubo discurso más ideológico en esta campaña que el de Milei, y parte de sus votantes son efectivamente ideológicos, convencidos de esa narrativa, casi de ese horizonte utópico que él presenta, claro. Y parte lo usaron como instrumento para expresar su insatisfacción tanto con un gobierno del Frente de Todos que les resultó por diferentes motivos insatisfactorio, que no cumplió con sus deseos, como con el Frente de Juntos por el Cambio, Cambiemos, o Juntos, que viene de una muy mala performance hace poco tiempo. Entonces, digo, hay también un voto de rechazo a la oferta electoral. En ese punto se suele decir que Milei es antipolítica, pero no es antipolítica. De hecho, se está metiendo en la política. Claro, participa por adentro. Sino que es más bien anti los políticos que están. Claro. Morresi, compartimos, si le parece, una placa con lo que dijo Estela de Carlotto en las últimas horas. Me espanta el porcentaje que sacó Milei, porque un hombre que diga lo que dice está llamando a la locura y está especulando con los jóvenes que van a votar por primera vez. Lo que dice Carlotto sobre que genera miedo es algo que he escuchado mucho en las últimas horas. De hecho, me hago incluso un poco eco de esa situación. Hay que mirarlo como a Milei o a este fenómeno. Hay que mirarlo con miedo, hay que mirarlo con cautela, hay que tomarlo con seriedad, porque creo que hubo un gran problema en su momento que fue el consumo irónico de estos personajes, ¿no? Como creer que son graciosos e inofensivos. Bueno, se lo llevó a muchos medios de comunicación porque garpaba en rating en un Ni momento, hablar. ¿no? Sí, a ver, creo que la primera actitud siempre es observar con cautela, con atención y con cuidado. Insisto, uno puede, si está en las antípodas políticas, decir, bueno, además me causa miedo o estupor, pero creo que no es el miedo nunca es una buena forma de abordar ningún fenómeno. Siempre con cuidado, con meticulosidad. En ese cuidado, insisto, en separar qué es lo que hay de expresión de acuerdo con las posturas que presenta Milei y otros referentes en diferentes distritos, y lo que es expresión de rechazo al resto de la oferta. Y eso no es fácil, no es sencillo de dilucidar apenas por el voto. Va a requerir más estudios y más trabajos. En un punto yo sí sugeriría mirar además otra cuestión. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se unificaron no solamente el voto de apoyo directamente a un personaje como Milei con las ideas de Milei, sino también que eso representó una alianza. Y eso también es una novedad, una alianza entre sectores, vamos a llamar libertarios, libertarianos, neoliberales o liberales conservadores, y sectores nacionalistas y reaccionarios. Claro. Una alianza que no se repitió en otros distritos y que también suma a
a esa oferta que se dio en la Ciudad de Buenos Aires. Hago esta pregunta a quienes están aquí en el piso, Sergio, y también después te quiero escuchar a vos, porque mencionabas cómo se distribuyó en toda la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, el voto a esta fuerza política. Hablamos de barrios muy populares, como por ejemplo el barrio Mujica, el barrio 31, en la zona de Retiro, donde tuvo un acto además con muchísima gente semanas antes de las elecciones. Florencia, ¿ustedes cómo ven este fenómeno? Yo creo que este fenómeno habla fundamentalmente de una desconexión que hay muy fuerte entre la política y la ciudadanía, que es un poco lo que representa, ¿no? Porque como bien señalaba recién Sergio, de repente es una figura política, un candidato que le dice no a la política, pero ¿qué pasa cuando él se vuelve un político más? ¿No? ¿Dónde va a tener que cambiar su discurso? Va a tener que cambiar su... a mí me parece muy interesante esa observación. Bueno, va a tener que exponerse a una lógica a la que hasta acá no es lo mismo venir desde la afuera y meterse a participar o tirar piedra de afuera a jugar dentro de las reglas que va a tener que aceptar de alguna manera. Bueno, ¿no? perdón, Milei entró al barrio 31 diciendo que los planes sociales no servían para nada y que bancaban a vagos, y salió diciendo que en realidad lo que él había dicho era que había que sostenerlos durante un tiempo para después evaluar qué se hacía. Digo, ¿no? Un primer contacto con la realidad, y ya salió del barrio diciendo otra cosa. Esto se puede checar en cualquier archivo, sí. No estoy inventando yo. Nahuel. A ver, a mí lo que me preocupa de esto es no solo cuántos votos saca, sino cómo impacta en el sentido común, ¿sí? Es decir, cómo va determinadas cosas, que esto que parecían outsiders, graciosas, se empiezan a naturalizar, ¿no? Comparto bastante lo que dice Sergio, me parece que es un fenómeno bastante novedoso que no tiene que ver con lo que fue la UCD en los 90. Y sí me parece que, a diferencia, ellos por ejemplo reivindican a Alberdi, ¿no? Es uno de sus padres mentores, lo dice el propio Milei, que uno dice, bueno, a diferencia del liberalismo clásico, vos podés no estar de acuerdo con el liberalismo clásico, pero en última instancia abogaba por la idea de amplitud de derechos civiles y políticos, había una idea del progreso, de lo público, hasta del Estado. Acá lo que uno ve es una idea muy reaccionaria ante cualquier tipo de ampliación de derechos, o sea, hacia las mujeres, hacia la diversidad. Aparece algo que en ciencias sociales llamamos aporofobia. Aporofobia es la construcción del temor hacia el pobre. Vos fíjate cómo aparece esta idea de los parásitos. Permanentemente estamos los que producimos versus los parásitos. Entonces empieza a construir una idea de negatividad hacia el otro, hacia el que está al último de la fila, que me parece que es muy peligroso, porque a veces eso también termina circulando y reproduciendo después, por ejemplo, en Juntos por el Cambio o en otros sectores, y terminan corriendo el debate político hacia un determinado lugar que me parece muy complejo naturalizar. De hecho, la segunda de Milei es una negacionista pura y dura de los que fueron los 30.000 desaparecidos, claro, y de reivindicar a genocida. Morresi. Perdón, sí. Última palabra. Sí, no, coincido con lo que decía recién Nahuel. No es tanto solamente los votos que puede sacar Milei, o que puede sacar PER, o que puede sacar otro grupo en otra provincia, es la forma en que cambia el eje de la discusión pública en Argentina. Y eso me parece que impacta tanto en los dirigentes y en parte de las bases de Juntos por el Cambio, como también, y esto hay que resaltarlo, en lo que podríamos llamar la centroizquierda o los sectores nacional populares, porque efectivamente en la búsqueda de que no se fuguen votos por ese lado, también se coquetea con ciertas partes de esas ideas. Y entonces se levantan partes de los discursos que levantó Milei. Entonces, no es solamente cuántos votos saque, sino que su mera presencia arrastra al resto del arco político y cambia el eje de la discusión pública. Y eso, en un punto, me parece que es lo que hay que mirar. No solamente cómo se va a parar en el Congreso, si efectivamente va a poder formar un bloque que sea solo de la derecha, o si, por el contrario, se va a diluir en la centroderecha más genérica, sino cómo esas formas discursivas, esas propuestas que son fuertemente ideológicas y no pragmáticas, por el contrario, no son antipragmáticas, cómo eso impacta y arrastra el resto de la discusión. Bien. Sergio, gracias por este rato. No, por favor. Bueno, Sergio Morresi charlando con nosotros sobre una figura como la de Milei y todo lo que representa. Hablamos un poco de otro sector de la oposición, en este caso Juntos por el Cambio. Alguien podría decir, bueno, se consolida Larreta como armador, cómo queda la figura de María Eugenia Vidal y cómo queda la figura también de Mauricio Macri, ¿no? Que tuvo una participación muy extraña, muy recluido. En otro momento se lo puso más en primer plano, pero finalmente aparece muy corrido y en función de las decisiones que fue tomando como uno de los grandes perdedores de la elección también. Más allá de eso, compartimos este tramo en una entrevista que realizó en las últimas horas.
en noviembre vamos a tener un Congreso totalmente equilibrado, no solo diputados, sino senadores, con lo cual se va a acabar la hegemonía también en el Senado. Y después espero que este mensaje tan potente de los argentinos, esta sana rebeldía de los argentinos, también sea escuchado por el otro poder, ¿no? Que tiene que actuar en forma independiente, que es la justicia. Y que lamentablemente en algunos jueces hemos visto que se han quebrado en estos meses y que no han aplicado la ley. Entonces creo que esto es un mensaje muy contundente, que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, ¿no? Este es el mensaje más fuerte que han dado los argentinos, que eso significa, ante todo, respetar la libertad, que nunca más nos vuelvan a encerrar, ni siquiera con la peor pandemia que pueda venir, que tienen que respetarnos a cada uno de nosotros y hacernos responsables de nuestros actos, no tratarnos como si fuésemos unos esclavos que nos pueden atropellar en las libertades y con impuestos todos los días. Bueno, un Macri jugando para Macri, ¿no? Digo, ahora por ahí entendemos por qué no habló tanto durante la campaña electoral. Hablando de jueces que se fueron quebrando, digo, si algo que quizás no expresó la gente en las urnas es un voto contra un juez, contra una jueza, contra un fiscal. Me parece que esa es la agenda de Mauricio Macri y está claro su objetivo dentro de la política. No, en todo caso, la pregunta es, Lucila, si la gente validó esto. No, es que él no habló. Él no estuvo en la campaña. Bueno, si esta es la interpretación. ¿Vos, Darío, qué opinás? No, me quedé enganchado, ahora quiero volver a Macri, pero en el arco de Juntos por el Cambio me parece que hay un protagonista que no le estamos dando el suficiente lugar y que me parece que es importante, que son los votos que saca Manes. Porque, digamos, en la cuenta que hacemos, ¿no, Nahuel, que te escuchaba antes, reproducimos la cantidad de votos de Juntos por el Cambio como si no se hubiese movido. Yo creo que Manes trajo otro discurso. Yo creo que atrajo, y creo que pudo haber atraído gente del Frente de Todos incluso, porque fue con un discurso más ambiguo, no un discurso, digamos, tan jugado, ¿no?, hacia lo que es los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio. Es más, tengo la sensación, no hay ciencia acá, de que mucho votante más radical de Juntos por el Cambio votó a la derecha dura, pero lo que incorporó Manes es un sector más moderado. Entonces me parece que Juntos por el Cambio se vuelve una alianza más heterogénea de la que era y puede entonces acarrear más votantes. A ver, Nahuel, ¿coincidís? Sí, coincido. Me parece que incluso uno podría decir como antecedente de Lustó, cuando en la ciudad incorporaron a sectores socialistas, a sectores radicales. Sí, me parece que sí, a veces uno tiende a homogenizar a Juntos por el Cambio, pero después cuando uno ve, y cuando incluso, no solo cuando uno ve, cuando hace focus o hace encuesta, hay un sentido, o sea, por ejemplo, Manes no atacó a la educación pública, a la universidad. Tuvo un discurso de ciencia, ¿no? Incluso hasta Tetaz, ¿no? Digo, que viene también de decir, yo soy orgulloso de haber estado en la escuela pública, en la economía. Entonces, me parece que eso hace que, bueno, eso también es la potencia de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Me parece que hay muchos votantes de Juntos por el Cambio que en su momento han votado a Zamora o que vienen de haber votado a Pino Solana, entonces no es que es un bloque homogéneo de derecha 100%. Y ahí hay que diferenciar entre lo que vos expresás y lo que vos representás. Porque a veces lo que puede expresar una fuerza política va más allá de lo que representa en términos puramente cuantitativos en un voto. ¿Coincidís? Y en todo caso, agrego otra pregunta. ¿Debería haber ido con internas el gobierno? Bueno, sí coincido con respecto a que ayuda a incorporar mayor heterogeneidad a la fuerza de Juntos, la figura de Manes. Creo que en términos políticos también logró volver a poner a la UCR en la mesa de debate o en la mesa estratégica del espacio, que no es un punto menor. Sí, Manes, por sus características, digamos, tiene, bueno, claramente se demuestra, digamos, con los resultados electorales, tiene una raigambre muy fuerte, digamos, con el interior de la provincia de Buenos Aires, que es donde mayor penetración de la UCR hay en ese sentido, y sí le permite, bueno, a él como figura, obviamente pensando más en el 2023, posicionarse bueno, mejor en términos políticos, porque por ejemplo hoy ya tiene que estar trabajando los equipos en conjunto y es él quien va a sumar los votos en especial del interior de la provincia, ¿no? Para el espacio de Juntos. Y te reitero la pregunta, ¿crees que el gobierno, el Frente de Todos, debería haber ido con internas para ofrecer otras alternativas, digamos, ¿no?
Bueno, con el diario del lunes, sí, Obvio. obviamente porque es lo que les permite, es lo que el ejercicio que están intentando hacer ahora desde Juntos de cara a la elección de noviembre. Igual, como siempre decimos, ¿no? En política 1 más 1 no siempre es 2. Claro. Nahuel, ¿vos qué pensás? ¿Debería haber ido con internas el gobierno? Depende, no veo que eso haya alterado el resultado final de la elección. Hay sectores que reclamaban eso y fuerte, dentro hay de la sectores, coalición. obviamente, que es parte de la coalición, en algunos casos se llevó a consensos, hubo igual internas en algunos distritos. Y por le fue ejemplo, muy bien en Lanús, hubo, y le fue muy bien, por eso hubo lo pregunto. interna, ¿no? En otros lugares también, en otras provincias, digo, para no solo pensar en lo que pasó en Sí, Capital, Santa Fe, por y en ejemplo, Provincia de ¿no? Buenos Una Aires, interna Santa Fe, una importantísima. interna, Rosy Perot, una interna fuerte, ¿no? Sí. Entonces me parece que no es que no fue interna al frente de todos, sino en los términos que estamos planteando interna. Eso me parece que depende, porque tampoco es lo mismo cuando sos oficialismo cuando sos oposición. Larreta, Macri hablando en canales de televisión amigos, pero no arriba del escenario. ¿Cómo se analiza eso? Bueno, claramente Macri, la figura de Macri es alguien que desde hace tiempo, desde el comienzo de la campaña inclusive, bueno, él buscaba su espacio, su reconocimiento dentro de su propia fuerza, obviamente por los resultados electorales del 2019, la situación económica, que insisto con esto de los grupos focales y la investigación de opinión pública que solemos hacer, hay todavía un reconocimiento que claramente el gobierno anterior dejó una situación muy compleja desde lo económico, así que hay un responsable. No suma, digamos, la figura o el nombre. Por ahora no estaría sumando. Pero bueno, y por otro lado vemos a un Larreta que va ganando cada vez muchísimo más espacio y más allá de los resultados electorales, bueno, previamente lo veíamos en las encuestas cómo iba penetrando fuertemente en espacios geográficos como el Gran Buenos Aires, que es el bastión por excelencia del peronismo, donde su imagen está cerca del 50%, lo cual en términos cualitativos es muy importante, ¿no? Para él como figura dentro de su propio espacio. Última pregunta, creo, pues ya son y 56, por lo que veo ahí en la pantalla. Frente de Izquierda sacando más de 25 puntos en Jujuy, tercera fuerza a nivel nacional en votos. ¿Qué análisis hay sobre eso? Bueno, me parece que hay algo que uno puede observar, que se viene sosteniendo la coalición del Frente de Izquierda, tiene buenos candidatos, Miriam Bregman es una muy buena candidata, cuando tenés a Gabriel Solano, varios, y me parece que hay un fenómeno que vos marcás, también en su momento fue en Salta, ¿te acordás que hace unas elecciones atrás había hecho una muy buena elección el Frente de Izquierda? En Jujuy lo mismo, y bueno, me parece que ahí aparece un voto por un lado ideologizado, un voto descontento que empieza a haber, y que también va a empezar una discusión que es la que siempre suele suceder después de esto, de bueno, después cómo se vota, por ejemplo, cuando fue el impuesto a la fortuna, el FIT se abstuvo, ¿no? O votó en contra, mejor dicho. Entonces me parece que ahí aparece siempre la idea de si es lo mismo o no es lo mismo, determinadas cuestiones, que eso le impide dialogar con una base de votantes. Bien, una última reflexión, y aunque sea reiterativa, creo que así arrancamos un poco el programa. ¿Qué expectativa, Florencia, le ves al gobierno para recortar la diferencia y cuáles serían las claves para vos con ese objetivo? Bueno, yo creo que acá se tienen que poner muy milimétricamente a buscar en lo que comentábamos antes, ¿no? Votantes de las fuerzas minoritarias que quedaron afuera, en aquellos votantes que en general se suman cerca de 5 puntos entre la elección de las PASO y la participación de las elecciones generales. Hay que hacer un ejercicio lápiz y papel, matemática pura y dura, como para empezar a achicar la diferencia en esos términos, ¿no? Bien. ¿Nahuel? Bueno, me parece clave la épica, me parece clave la reconstrucción en términos económicos y lo que tiene que ver con medidas de fuerte impacto, sobre todo para la clase media y los sectores populares. Y me parece también que si tomamos en el 2019 hubo 80% de participación en las elecciones, no en las PASO, sino ya en las elecciones generales. Si se llega a repetir ese índice, me parece muy importante que la gente vote, estamos hablando de millones y millones de personas nuevas que son votos nuevos que no estuvieron en esta elección. Darío, reflexión final. Para mis dos compañeros que son futboleres, vas ganando 2-0, te empatan 2-2. El que ganaba 2-0 padece, sí, ¿no? claro. El que perdiendo 2-0 empata 2-2, festeja. Digo, ojo de acá a noviembre con los resultados que pueden darse, porque no es una cuestión cuantitativa, sino una cuestión de ver, en definitiva, quién
habiendo perdido la PASO, logra recuperar, me parece que Claro. va a vivir el triunfo de una manera distinta. Me gusta que hayas dicho 2-0 porque yo tengo una teoría de que es el peor resultado cuando todavía queda un largo Una de partido las por delante. grandes falacias. Porque no, del no, fútbol. porque cuando El vas 2 a 1-0 0 todavía tenés ganas de ir atacando. Cuando vas Increíble. 2-0 relajás un poco. No sé si Bueno. son futboleros Florencia y Nahuel, pero... Sí, yo soy de Huracán No, como vos. tanto, no. Ah, es verdad, Nahuel. mirá. ¿Y vos, Florencia? Soy de River, pero porque no me queda otra. por Bueno, lejos, entonces pero- no cuenta, no hay nadie de River Bueno, en este Florencia estudio. Nahuel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y Muchas nosotros gracias. nos por la vamos, invitación. Lucila. Sí. Nos reencontraremos la próxima semana aquí en la televisión pública para ser desiguales. Chao, Darío, querido. Que pasen buena noche. Buena semana.